Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida oficial a esta pequeña comunidad donde hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series y películas hasta, bueno, ya lo verán. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por seguir apoyándome. Los quiero un montón. Hoy tengo un vídeo que me emociona especialmente. He estado pensando mucho en hacerlo y finalmente me decidí. Hoy vamos a hablar de algo que para mí es todo. Vamos a hablar de Kerem y Ande. Sí, ya sé que muchos de ustedes saben de quién hablo, pero para los que no, prepárense porque están a punto de descubrir una historia que al menos para mí, es simplemente mágica. Antes de empezar, quiero recordarles lo de siempre: si les gusta el contenido del canal, si se divierten conmigo, si encuentran algo útil o interesante en lo que comparto, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Ande. A ver, ¿cómo empiezo? Para entender por qué Kerem y Ande significan tanto para mí, tengo que hablarles un poco de mí, de cómo los descubrí y de lo que representan en mi vida. Quizás piensen que estoy exagerando, que es solo una pareja de actores, pero créanme, es mucho más que eso. Fue durante la pandemia, como para muchos, un momento de mucha incertidumbre, ansiedad y soledad. Estaba buscando algo que me distrajera, algo que me sacara de la rutina y me hiciera sentir algo más que preocupación. Y entonces me topé con Senkal Kabm, la serie turca que sin saberlo cambiaría mi perspectiva por completo. Al principio me llamó la atención el argumento: una chica, Eda, que sueña con ser arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto. Para empeorar las cosas, se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. Ya saben, el típico cliché de enemies to lovers. Pero había algo más, algo que me enganchó desde el primer momento. Y ese algo eran Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el primer episodio, la química entre ellos era innegable. No era solo una buena actuación, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban, todo gritaba conexión. Y no era solo mi impresión, millones de personas alrededor del mundo sintieron lo mismo. La forma en que Kerem miraba a Hande, esa chispa en sus ojos, esa sonrisa que parecía genuina y dedicada solo a ella, era imposible no dejarse llevar. Y Hande, con su belleza natural y su talento actoral, respondía a esa mirada con una calidez que derretía el corazón. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Pero más allá de la serie, empecé a investigar sobre ellos como personas. Descubrí que Kerem es un tipo súper inteligente, con una visión del mundo muy interesante y un gran sentido del humor. Vi entrevistas donde hablaba de temas como la sostenibilidad, la importancia de la educación y la necesidad de ser conscientes del impacto que tenemos en el planeta. Su compromiso con causas sociales y su preocupación por el bienestar de los demás me impresionaron muchísimo. Además, su sentido del humor sarcástico y su capacidad para reírse de sí mismo lo hacían aún más atractivo. Era un hombre con una mente brillante y un corazón enorme. Hande, por su parte, es una mujer muy talentosa, con una belleza que va más allá de lo físico y una sensibilidad que se nota en cada entrevista, en cada publicación que hace. Me di cuenta de que era mucho más que una cara bonita. Había superado desafíos personales y profesionales con una fuerza y una determinación admirables. Su pasión por la actuación y su compromiso con su trabajo eran evidentes. Además, su sensibilidad artística se reflejaba en sus pinturas y en su amor por la naturaleza. Era una mujer con una gran profundidad y una belleza interior que la hacía aún más especial. Y fue ahí cuando empecé a entender por qué me importaban tanto. No era solo la serie, era la admiración que sentía por ellos como individuos y la esperanza que me daban como pareja. Verlos juntos dentro y fuera de la pantalla, me hacía creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien conectar a un nivel tan profundo. Observar sus interacciones en las alfombras rojas, en los eventos benéficos, en las fotos que compartían en sus redes sociales, era como presenciar un cuento de hadas moderno. Se notaba que se admiraban, se respetaban y se amaban profundamente.
Su relación era un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Sé que suena cursi, pero es la verdad. Durante esos meses difíciles, Kerem y Ande se convirtieron en mi refugio. Su serie me permitía escapar de la realidad por un rato, reír, llorar y soñar con un mundo mejor. Me sumergía en el universo de Eda y Serkan, me emocionaba con sus altibajos, me reía con sus ocurrencias y me enamoraba de su amor. Era como si estuviera viviendo la historia a través de sus ojos. Y su relación, aunque fuera ficticia en la pantalla, me daba esperanza y me recordaba que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Me inspiraba a creer en la magia del destino y en la posibilidad de encontrar a mi propia alma gemela. Además, su impacto no se limitó a mi vida personal. Vi cómo Senkalkapm unía a personas de diferentes culturas, idiomas y edades. Se crearon comunidades online donde los fans compartían su amor por la serie, traducían entrevistas, hacían edits y, lo más importante, se apoyaban mutuamente. Fue increíble ser parte de esa comunidad y ver cómo una serie de televisión podía tener un impacto tan positivo en tantas personas. Participaba en foros, comentaba en redes sociales, creaba contenido relacionado con la serie. Me sentía conectada con personas de todo el mundo que compartían mi pasión por Kerem y Ande. Era como si fuéramos una gran familia unida por el amor a una historia y a sus protagonistas. Y luego la confirmación, Kerem y Ande eran pareja en la vida real. La alegría que sentí fue indescriptible. Era como si mi sueño se hubiera hecho realidad. Verlos juntos, felices y enamorados, me confirmaba que no estaba loca, que la conexión que veía en la pantalla era real. Las fotos que publicaban juntos, los vídeos que se filtraban de sus vacaciones, los mensajes que se dedicaban en las redes sociales, todo confirmaba lo que ya sabíamos en nuestros corazones, estaban hechos el uno para el otro. Era como si la magia de la serie hubiera trascendido la pantalla y se hubiera convertido en realidad. Durante su relación, fueron un ejemplo de amor, respeto y admiración mutua. Se apoyaban en sus proyectos, se dedicaban mensajes llenos de cariño y compartían momentos especiales con sus fans. Eran la pareja perfecta, al menos desde mi perspectiva. Los veía como un modelo a seguir, como una inspiración para construir relaciones sanas y duraderas. Su amor parecía incondicional, su apoyo inquebrantable y su admiración mutua evidente. Eran la personificación del amor verdadero. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue un golpe muy duro. Sentí una tristeza profunda, como si hubiera perdido a alguien cercano. Sé que suena exagerado, pero es que había invertido tanto emocionalmente en ellos, que su separación me afectó más de lo que me gustaría admitir. Lloré, me sentí desilusionada y me cuestioné si el amor verdadero realmente existía. Fue como si una parte de mi mundo se hubiera derrumbado. Pero con el tiempo aprendí a ver las cosas de otra manera. Entendí que su relación era suya, no mía, y que tenían todo el derecho a tomar las decisiones que consideraran mejores para sus vidas. Además, me di cuenta de que el impacto que habían tenido en mi vida y en la de millones de personas no desaparecía con su ruptura. Empecé a enfocarme en los momentos felices que habían compartido, en las lecciones que me habían enseñado y en el legado que habían dejado. Comprendí que su historia, aunque hubiera llegado a su fin, siempre sería parte de mí. Kerem y Ande me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a creer en el amor, a valorar la conexión humana, a perseguir mis sueños y a no tener miedo de ser vulnerable. Me demostraron que el arte puede trascender fronteras y unir a personas de diferentes culturas. Y sobre todo me recordaron la importancia de encontrar algo que te apasione y te haga feliz. Su historia me inspiró a ser una mejor persona, a luchar por lo que creo y a nunca dejar de creer en el amor. Por eso, aunque ya no estén juntos como pareja, seguirán siendo importantes para mí. Seguiré admirando su talento, apoyando sus proyectos y recordando con cariño los momentos que compartieron juntos. Seguiré viendo Senkalkapm y reviviendo la magia de su amor en la pantalla. Seguiré siguiéndolos en sus carreras individuales y celebrando sus éxitos. Porque al final lo que importa no es el final de la historia, sino el impacto que tiene en tu vida. Y esa es la razón por la que Kerem y Ande son todo para mí. Porque me ayudaron a encontrar la luz en la oscuridad, me dieron esperanza cuando más la necesitaba y me recordaron que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del mundo. Su historia, aunque haya terminado, siempre será una fuente de inspiración y un recordatorio de que la vida está llena de posibilidades.
Ahora quiero profundizar un poco más en el impacto que tuvo Senkalkapm en la cultura popular. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. Fue traducida a decenas de idiomas y se transmitió en plataformas de streaming en países como España, Italia, Brasil, México, Argentina, Estados Unidos y muchos más. Su éxito fue tal que incluso se hicieron adaptaciones en otros países, como la versión española Love is in the Air. La serie popularizó la cultura turca y atrajo a millones de turistas a Estambul y a otros lugares donde se filmó. Los fans viajaban desde todas partes del mundo para visitar los lugares emblemáticos de la serie, como la Casa de Eda, la oficina de Serkan y los hermosos paisajes de la costa turca. El turismo relacionado con Senkalkapm generó importantes ingresos para la economía local y contribuyó a promover la imagen de Turquía como un destino turístico atractivo. Además, la serie tuvo un impacto significativo en la moda y el estilo de vida. Los looks de Eda y Serkan se convirtieron en tendencia y miles de personas intentaban imitar su ropa, sus peinados y sus accesorios. Las marcas de moda turcas vieron un aumento en sus ventas gracias a la popularidad de la serie y muchas de ellas colaboraron con Kerem y Hande para promocionar sus productos. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió la pantalla y se extendió a otros ámbitos de la vida cotidiana. Pero más allá de su éxito comercial, Senkalkapm también tuvo un impacto social importante. La serie abordó temas como la igualdad de género, la importancia de la educación, la lucha contra la adversidad y la búsqueda de la felicidad. Eda era una mujer fuerte e independiente que luchaba por sus sueños y no se dejaba intimidar por nadie. Serkan era un hombre exitoso que aprendía a valorar las cosas importantes de la vida y a abrir su corazón al amor. Sus personajes eran un ejemplo de superación personal y de cómo se puede encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más difíciles. La serie también promovió la diversidad cultural y el respeto por las diferencias. Los personajes de Senkalkapm provenían de diferentes orígenes y tenían diferentes valores, pero aprendían a convivir y a aceptarse mutuamente. La serie transmitió un mensaje de tolerancia y de inclusión que resonó con audiencias de todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje a través de mi obsesión, mi cariño por Kerem y Hande. Espero haberlos hecho reflexionar un poco sobre el impacto que las personas y las historias pueden tener en nuestras vidas. En resumen, hablamos de cómo descubrí a Kerem y Hande durante la pandemia, cómo su serie Senkalkapm me enganchó desde el primer momento, cómo admiraba su talento y su conexión, cómo su relación me dio esperanza y cómo su ruptura me afectó, pero también me enseñó valiosas lecciones. También exploramos el impacto cultural y social que tuvo la serie, desde su éxito comercial hasta su mensaje de igualdad y diversidad. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo mis pasiones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poquito. Me encantaría saber qué piensan ustedes de Kerem y Hande. ¿También son fans de Senkalkapm? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué otras parejas de la pantalla les han marcado? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Adiós.